Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo de conferencias de ALUEX, un lunes más. José González, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Albacete y diputado provincial de Asuntos Sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Como es habitual, queremos comenzar agradeciendo a las entidades que hacen posible que ALUEX siga adelante en su afán por contribuir al desarrollo cultural y social de Albacete. Nuestro sincero agradecimiento a la Fundación Global Caja por no soltarnos de la mano, a la Tribuna de Albacete por brindarnos la oportunidad de ser visibles a través de sus páginas y gracias también a la Diputación Provincial por acogernos una vez más en su salón de actos. Hoy vamos a extender nuestros agradecimientos a las nuevas incorporaciones que hemos acogido en nuestra familia, la de ALUEX, que ahora también es la vuestra. Gracias por hacernos crecer y por querer aportar vuestro pequeño granito de arena para que podamos seguir creciendo y trabajando en nuestro empeño por ser un referente en la cultura de la ciudad y la provincia. Aprovechamos también para haceros una invitación a quienes aún no sois socios a que os unáis a ALUEX. Las puertas de nuestra casa siempre estarán para recibiros con una gran sonrisa. La conferencia de hoy nos invita a mirar a nuestra ciudad desde una perspectiva imprescindible, la de su patrimonio artístico. Nos acompaña Luis Guillermo García Saúco Beléndez, catedrático en Historia del Arte. Ha desarrollado una larga trayectoria docente de cerca de 40 años, tanto en la enseñanza media como profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha y también en la Universidad Popular de nuestra ciudad. Es miembro fundador del Instituto de Estudios Albacetenses y de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha y ha sido durante años un firme defensor del patrimonio desde la Comisión Provincial de Patrimonio. Esta tarde nos va a ilustrar con su conferencia Albacete, nuestro patrimonio. En esta charla, el profesor nos propone una reflexión sobre el patrimonio artístico de nuestra ciudad, Albacete, un patrimonio limitado en número, pero que conserva obras y conjuntos de gran valor que merecen ser reconocidos, respetados y también protegidos. A través de ejemplos de arquitectura, escultura y pintura se pondrá en valor aquello que aún conservamos y la importancia de su conservación como parte esencial de nuestra identidad colectiva. Sin duda, una oportunidad magnífica para redescubrir Albacete desde la mirada experta de quien mejor conoce y ha defendido su legado artístico. Escuchemos a Luis García Guillermo Saúco Beléndez. Luis Guillermo. Muchas gracias. La verdad es que ser profesor durante muchos años y también muchos años en ALUEX no, en la Universidad de la Experiencia, yo creo que he estado 20 años dando clase de arte en la Universidad de la Experiencia, pues es una gran satisfacción volver. Hoy nos vamos a acercar a hablar del patrimonio artístico de Albacete. La verdad es que hace unos meses, no muchos, me parece que fue en octubre, en eso de Hacemos Barrio, tuve la oportunidad de intervenir con una charla que se llamaba Albacete, el patrimonio perdido. La verdad es que muchas veces nosotros vemos fotografías del Albacete perdido. Qué lástima, porque ¿cómo consentimos que se perdiera esto? Se consintió. Lo consentimos todos, responsables e irresponsables. Pues bien, esta conferencia de hoy quiere ser un poco el contrapunto, quiere ser la contrarréplica a aquello. Si aquello no estaba, ahora sí hay, pero ¿hay algo que realmente tiene su especial interés? ¿Hay un patrimonio histórico-artístico relevante? Pues tenemos que decir que sí. Tenemos que decir que sí a través de algunos ejemplos que vamos a ver a continuación. Cuando, en la conferencia anterior yo hablaba del patrimonio perdido,
me preguntaba muchas veces, empezaba preguntando, ¿qué entendemos por patrimonio? ¿Qué entendemos por patrimonio histórico-artístico? Y tenemos que recurrir, digamos, a la academia, a la Real Academia Española, que nos dice que patrimonio es aquel conjunto de bienes que hemos recibido, que tenemos y lo tenemos por cualquier circunstancia, por herencia, por adquisición o por lo que sea. Y si a ese concepto de patrimonio le añadimos lo de histórico, pues tenemos que buscar qué quiere decir histórico, es decir, aquello que ha pasado en el tiempo y que tiene una especial relevancia. Entonces, patrimonio histórico y artístico tiene que ver con el arte, tiene que ver con las bellas artes. En el siglo XVIII, sobre todo, y en el XVII también, pero sobre todo en el XVIII, se acuñó el concepto de bellas artes. Las bellas artes destinadas fundamentalmente a la arquitectura, a la escultura, a la pintura y a las llamadas artes menores o artes aplicadas. Entonces, nos vamos a centrar hoy a hablar de arquitectura, de escultura, de pintura y de algunas de esas artes aplicadas o artes menores, mal llamadas menores. Y también otro aspecto que son la artesanía. Albacete ofrece también una singular artesanía que nos identifica y también vamos a hablar un poquito de eso, muy poco. Entonces, visto ya lo que entendemos que es por patrimonio histórico, artístico y cultural, vamos a dar un repaso empezando un poco por la arquitectura. Abrimos precisamente en nuestra página una fotografía un poco espectacular que le ha hecho un amigo mío que está por ahí sentado, Alonso Ródenas, que es el que me ha hecho una serie de fotografías. Él es el responsable artístico de estas fotografías de arquitectura y de alguna cosa más. Otras son mías. Luego hay otras que son más especiales, que me las hicieron hace años, que son de Consuelo López, que tuve la oportunidad por un artículo que publiqué de que me las hiciera, y como las tenía esas fotografías, hoy las podemos disfrutar. Ahora veremos qué es. Si empezamos hablando de arquitectura, tenemos que empezar hablando de las columnas. Primero, ¿qué es arquitectura? La arquitectura es la concepción de los espacios. El espacio interno, que es el espacio habitual, el espacio que habitamos, y el espacio externo, que es el que tiene que ver con el urbanismo. Nosotros ahora mismo estamos en un espacio interno, esto es una arquitectura, pero si nos salimos fuera tenemos que ver con el urbanismo. El urbanismo de Albacete es un desastre. Vamos a ser objetivos. Albacete es una ciudad que ya hace muchos años, Chueca Goitia dijo que es la ciudad más destrozada de España. Y es así. Urbanísticamente hablando, así es. Sin embargo, interiormente pues hay espacios arquitectónicos notables. Y dentro de esa arquitectura interior hay elementos arquitectónicos que vamos a considerar singulares. Entonces, esos elementos arquitectónicos singulares, en este caso, los hemos centrado en las columnas de la catedral. Las columnas de nuestra catedral son especialmente importantes. Son especialmente importantes, y aquí vemos en esta magnífica fotografía, todos la identificamos, o nos volvemos a esta otra. Las columnas que tenemos ante nosotros son excepcionales. Son excepcionales por muchas razones. Porque, primero, cuando entramos, lo primero que nos llama la atención son nos llama la atención las pinturas, que esas nos vamos a olvidar de ellas. Esas como si no existieran. Cerramos los ojos a las pinturas de las paredes. Nos vamos a centrar en el espacio interno y en las propias columnas. Las columnas son unos elementos arquitectónicos que realmente les dieron forma como tal en el mundo clásico, en la antigüedad griega, y romana, en el mundo greco-romano. Antes no había columnas, sí, los egipcios también utilizaron las columnas, pero tienen otras proporciones, tienen otra cosa. Son más defectuosas para la vista, para nuestra vista de occidentales. Estas, en cambio, son otra cosa. Yo he dicho muchas veces que
Las columnas de la Catedral de Albacete, la catedral es una catedral pobrecita, vamos a ser objetivos. La catedral de Albacete no se puede comparar a la Catedral de Toledo, a la Catedral de Sevilla o a la de las grandes catedrales con una historia muy larga. Esta no, es una cosa humilde, es casi de pueblo, de nuestro pueblo. Pero las columnas son, yo he dicho muchas veces que son las más elegantes y las más perfectas del Renacimiento español. Y cuando digo esto no lo digo por albaceteñismo, que un poco soy de Albacete, pero el albaceteñismo es una cosa que hay que olvidar. Los localismos no son buenos, pero sí puedo decir objetivamente que estamos ante esas 4 columnas que son para mí las 4 mejores piezas arquitectónicas de este tipo del Renacimiento español. ¿Por qué? Vamos a intentar analizarlas. Vamos a intentar analizarlas de arriba abajo, y me vuelvo otra vez para verlas aquí las 4. Hoy vemos 4. Se sabe que en el proyecto original fueron 6. Imagínense ustedes si nuestra catedral hubiera tenido 6 columnas. Un espacio interno maravilloso. Hoy tiene 4 para delimitar 3 naves, 3 tramos y nada más. Pero en un principio tenía un tramo más larga. Entonces hay que entender estas columnas dentro del contexto de la propia construcción del templo. La iglesia de San Juan se empieza a construir en los primeros años del siglo XVI. Se sabe que al poco de la Reconquista, al poco de la toma del territorio en el siglo XIII, pues se haría una pequeña iglesia que tendría su forma más clara ya en el siglo XIV, una iglesia que sería como todas las que se hacían por aquí, mudéjar, es decir, de tapial, de ladrillo, con la techumbre de madera y nada más. No tenían grandes elementos llamativos. Esa iglesia, que se hace en el siglo XIV probablemente, estuvo vigente hasta principios del XVI. El siglo XVI es una época que para esta zona, pues la verdad es que se produjo un acontecimiento importante, y es que tras la toma de Granada, este territorio se estabilizó. Hay que tener en cuenta que mientras lo que es la provincia de Albacete todavía estaba el reino de Granada, había una cierta inestabilidad. De hecho, los moros granadinos a veces se metían hasta... Pensemos que actualmente la provincia de Albacete todavía linda un trocito con la provincia de Granada. Bueno, pues por ahí, por esa zona, por la zona de Nerpio y por ahí, hacían incursiones los musulmanes, arrasaban, y luego también hacían los cristianos, o sea, historieta. Entonces había una situación de inestabilidad. Entonces lo que ocurre es que tras la toma de Granada, todo este territorio de la Mancha y de la Mancha nuestra, pues se estabiliza. Se estabiliza, además es probable que incluso haya años de buenas cosechas, lo que supuso una mejora en la situación. También estabilidad política. Estamos en la época primero de la reina doña Juana y de Carlos V. Hay una cierta estabilidad y entonces hay un aumento de población. Hay un aumento de población no solamente aquí, sino en otros muchos sitios. Aquí o en La Gineta, por ejemplo, por ponerlo más cercano. Entonces, eso supuso que las iglesias viejas que había que hacer unas grandes, unas nuevas y de más capacidad. Albacete, sabemos que en el 16 tenía alrededor de 4.000 habitantes. Entonces, había que hacer una iglesia que casi cupieran todos, lo suficientemente grande. En los sitios más pequeños, la iglesia tiene que ser más pequeña. Yo citaba antes La Gineta, y entonces la iglesia de La Gineta es una iglesia pequeñita, de una sola nave, que habían todos los vecinos de ahí. Aquí, teóricamente, tienen que haber todo. Empezó todo con mucho arranque, con mucha fuerza. Entonces se plantea un tipo de templo, todavía gótico, en el que sea fácil la construcción. Es decir, que sea muy capaz, que sea luminoso, amplio. Las tres naves son de la misma altura. La nave central, que es esta es la nave central, y
Y las naves laterales, a ver si yo sé manejar esto, las naves laterales, estas, también son de la misma altura. Con lo cual, al ser de la misma altura, es más luminosa. Además, es más fácil de construir. El único problema que tiene es que los pesos hacia un lado o hacia otro, la construcción se podía ir hacia un sitio o hacia otro. Entonces lo que había que hacer es poner unos grandes contrafuertes al exterior que sujeten todos los pesos de las bóvedas. Entonces aquí, a principios del 16, se plantea un templo en el que hay noticias documentales de los artífices que intervienen. Hay que tener en cuenta que en este momento Albacete pertenecía a la diócesis de Cartagena y era el pueblo más grande del norte de la diócesis. Entonces se plantea una iglesia gótica y vemos aquí el goticismo, a ver si sé manejar esto. Ahí, si se fijan, aquí abajo, a ver si lo sé hacer. Si dijeron donde estaban los punteros como Dios manda, que se quiten estas nuevas tecnologías. Si se fijan, me tengo que fijar yo. Ahí, ¿dónde está el puntero? A mí no me da puntero. Bueno, da igual. Si se fijan aquí, ahí, ese soporte de ahí, y este otro de aquí, nada, que no puedo yo manejar esto, ¿eh? Bueno, si se fijan en los pilares adosados, son góticos. Son totalmente góticos. Son góticos como ahí ya lo he señalado. Ahí está señalado un pilar adosado gótico. Lo mismo que es exactamente igual otro aquí y enfrente. Son estructuras góticas y aquí se plantearían unas bóvedas góticas. No se plantearían, se hicieron unas bóvedas góticas. Entonces, entre el año 1515 y 1530 y tantos, se construye el primer tramo y el segundo tramo con unos pilares góticos, no las columnas que hay ahí, unos pilares góticos. No sé si ustedes conocen la iglesia de San Blas de Villarrobledo. La iglesia de San Blas de Villarrobledo es muy parecida a esta, muy parecida. Lo único que pasa es que no tiene esas columnas, tiene pilares góticos. Tienen pilares góticos como son los pilares estos, pero exentos. Entonces, a la misma altura, es una iglesia de salón, a la misma altura, con pilares góticos. Y tiene una bóveda góticas también. Aquello se hizo, como dice el documento, de una primorosa crucería. Las bóvedas son de primorosa crucería. Unas bóvedas que pesaban mucho. Pero aquí se planteó, ya en el año 1536, se planteó un problema muy grave. Muy grave, y es que las bóvedas pesaban muchísimo. Pero los soportes, los pilares, y aquí sí lo señalo, los pilares eran de una piedra blanca muy mala, que se deshacía. Si se fijan ahí, todavía hoy conserva que desde ese punto para abajo es de un color blanco, mucho más claro, mientras que de ahí para arriba es más oscuro. Es decir, la piedra es distinta. O sea, la piedra original era como la de abajo. Entonces, ¿qué ocurría? Porque era todo, y las bóvedas estaban de tal manera que en el año 1536 se plantea, el Ayuntamiento de Albacete tiene la necesidad de buscar a un arquitecto que solucione el problema. Y dice, el mejor maestro que haya en Castilla de fama, para que el susodicho viniere y diere su parecer. Es decir, que solucione el problema, que se nos hunde. Entonces, ¿quién era el mejor maestro que había en Castilla de fama? Diego de Siloé. Diego de Siloé es
el arquitecto que en aquel momento está trabajando en Granada. Granada, se empieza a hacer la Catedral de Granada, hay que hacer una gran obra, tras la conquista de Granada hay que hacer una gran catedral, que es la que hoy existe, y Diego de Siloé era un artífice, un maestro constructor, un arquitecto lo llamamos hoy, que sabía construir en conducciones. Entonces dijeron que vaya un representante del Ayuntamiento de Albacete a Granada a buscar a este hombre. Mandan a aquella persona a buscarlo, va, acepta y viene. De tal manera que el 24 de mayo de 1538, esa fecha es importante para la historia del arte de Albacete, el día 24 de mayo de 1538, Diego de Siloé está aquí en Albacete. Este hombre viene aquí y entonces, voy a utilizar las palabras exactas, dio un informe escrito de su letra, he firmado de su nombre, acerca del reparo y remedio de la dicha iglesia del señor San Juan de esta villa de Albacete. Dio un informe por escrito, y luego se pasó a limpio, y luego lo firmó. Entonces ese informe se conserva. Ese informe se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, afortunadamente. En el año 1928, un estudioso de aquí de Albacete, el cronista Rafael Mateos y Sotos, encontró ese documento y lo transcribió. Lo transcribió y lo publicó, pero nada más. Lo publica Diego de Siloé, el informe, pero nada más. Luego, años después, muchos años después, en el año 1979, yo cogí el informe, el original incluso, y la transcripción, pero sobre todo el original, lo volví a transcribir. La transcripción, la de Mateos, era perfecta. Entonces, lo volví a ver para ver qué decía exactamente, para analizar el contenido de ese informe. Entonces, en ese informe dice un disparate. Dijo un disparate, que se ríense ustedes los ingenieros actuales. Plantea entibar todas las bóvedas, es decir, apuntalar las bóvedas, apuntalar los arcos y sostener todas las bóvedas de madera, quitar los pilares góticos y en su lugar meter unos pilares nuevos de mejor piedra, de piedra parda e porosa, dice el documento. Y ir poniéndolo uno a uno. O sea, quitar uno, poner otro. Y así se hizo. No, imagínense qué pedazo de obra para aquella época, que ahora nos admiramos de que los arquitectos hacen maravillas o los ingenieros. Y esto con madera. Allí no utilizarían unos andamiajes de hierro ni nada de eso. Y con mulas y con bueyes. Sostenerlo y entonces dice cómo tenían que ser los nuevos pilares, las nuevas columnas. Y las nuevas columnas tenían que ser de piedra parda e porosa, dice. Piedra parda y porosa. Es decir, una piedra dura, así grisácea. Es decir, como es precisamente la piedra, como son las piedras actualmente y como son precisamente como es la segunda parte de los pilares adosados que hay ahí, es de piedra gris, parda y porosa. Y las nuevas columnas tenían que ser así. ¿Y cómo tenían que estar la cimentación? Explica cómo tienen que ser los cimientos. La cepa, dice, la cepa de la columna. Y cómo tenían que unirse los tambores, es decir, pieza a pieza, una con otra, cómo se tenían que... A ver si yo esto lo sé hacer. Ahí se fija, vaya. Ahí se fija que cada tambor está unido plenamente. Además dijo que tenía que ponerse unas fijas de hierro, unas piezas de hierro para evitar que giraran entre sí, que se vayan colocando una encima de otra hasta que se cierre. Entonces, ese era, digamos, técnicamente como tenía que ser el soporte, la columna. Pero Diego de Siloé no dibujó las columnas. Hay otro documento posterior de otro artífice que se llama Jerónimo Quijano. Jerónimo Quijano es
el maestre mayor de la diócesis de Cartagena. Jerónimo Quijano es un arquitecto, escultor, también probablemente fue pintor, pero sobre todo fue arquitecto y escultor, que trabajó en la diócesis de Cartagena, trabajó haciendo el segundo cuerpo de la torre de la Catedral de Murcia, es el que hace la capilla mayor y la cabecera de la iglesia de Chinchilla, y es el que hace en Murcia una capilla extraordinaria, que es la capilla de los Junterones. Entonces dice cómo tiene que ser esas nuevas columnas. Las dibuja. Él hace los dibujos, dice el documento. Los dibujos. Él dibuja cómo tienen que ser. El otro ha dicho cómo tienen que ser. Y este dice formalmente cómo son. Pero claro, luego hacía falta los canteros que las labraran. Los canteros tenemos los nombres. Juan de Aranguren y Pedro de Castañeda. Esos dos canteros vascos, los canteros vascos siempre, los vascos siempre han levantado piedras. Pues bien, entonces y ahora. Entonces, esos dos canteros vascos, Juan de Aranguren y Pedro de Castañeda, son los que labran directamente la piedra. La piedra probablemente se trajo de una cantera, más o menos, encontré una cosa, pero no lo tengo claro, de Malpelo. Malpelo es una localidad que hay por ahí, una piedra que es buena, y entonces se construyen así las columnas. Y las columnas son de un diseño perfecto. Son de un diseño. Yo muchas veces me pregunté, ¿cómo labrarían, por ejemplo, los capiteles? Yo pienso que la columna, y además si se ve aquí, a ver, por ahí. Si es que el trasto este no vale, o yo no sé. Bueno, hasta el tercio superior, los tambores son de una sola pieza, pero desde ahí para arriba son varios sillares los que conforman la columna. Entonces hay que imaginarse que sería una estructura y con unas poleas subirían bloques de piedra, los irían colocando y una vez colocados directamente se tallaban ahí, incluidos los capiteles. Claro, los capiteles son unos capiteles jónicos perfectos. Los capiteles son extraordinarios. Entonces, ahí los debieron labrar. El resultado es que tenemos unas columnas, ya digo, absolutamente canónicas, perfectas. Hay que tener en cuenta que estamos en el Renacimiento. Estamos en torno al año 1538, 1540. Entonces, imaginarse que estaba todo entibado, estaba todo apuntalado en las bóvedas y meter las columnas y labrarlas. Entonces, se hace todo eso, las bóvedas serían las mismas, las góticas, y en el año 1540, una noche, cuando habían quitado ya toda la estructura de madera, se vino abajo. Todo se hundió, pero las columnas quedaron. Entonces, estas son las columnas que sustituyeron a las góticas, pero en las bóvedas no. Por eso las bóvedas que vemos ahí no son las bóvedas originales, son unas bóvedas barrocas, son unas bóvedas ya de finales del siglo XVII. Entonces, vamos a fijarnos en sí en las propias columnas. La columna es una columna teóricamente jónica. Digo teóricamente porque está inspirada en el orden jónico. Los órdenes clásicos, como recordarán y saben, el orden dórico, el jónico y el corintio, y el compuesto. Estas son jónicas. Yo creo que las jónicas son las más elegantes. Las dóricas son las más duras, son las más sólidas, las más férreas. Las jónicas son las más elegantes. Por eso, no sé si Vitruvio decía que el orden jónico era el orden propio de los templos dedicados a las diosas femeninas. Por eso en Atenas, el templo de Atenea Nike, por ejemplo, o el Erecteion, tenía de orden jónico. Entonces, si nos fijamos en estas columnas, nos vemos primero abajo un collarino, que es esto, ese círculo que hay ahí. Luego seguimos el cuerpo propiamente con estas hendiduras que vemos aquí. Luego viene
un contario, que es estas piezas que vemos ahí, como si fueran las cuentas de un collar. Y luego arriba, lo típico del jónico, que son las ovas y las flechas. Ovas y flechas. Y luego el cuerpo de volutas. El cuerpo de volutas es esto. Las volutas son los elementos en espiral, pero que el cuerpo son balaustres. Los cuerpos son esto es balaustrado. Son balaustres. Entonces son jónicas, pero digamos pasadas por el tamiz del Renacimiento español. Es el jónico, digamos, de la antigüedad clásica era más recto. Aquí están estranguladas por el centro, muy decorativas. Y luego, por si fuera poco, encima le pone aquí este elemento, ese de ahí, que es una especie de ábaco que le da más altura. De tal manera que si nos volvemos a la anterior, si nos volvemos a esta, por ejemplo, vemos unas proporciones perfectas. El capitel, el fuste, la basa, unas proporciones perfectas. Unas proporciones que son humanas, que es precisamente la medida de todas las cosas. Los antiguos griegos, eran muy listos, crearon el canon, la proporción, la medida. Y el canon del cuerpo humano son 7 cabezas. O sea, la altura de la cabeza, si la repetimos 7 veces, es la altura perfecta. Si vemos a una persona cabezona, es porque la cabeza es muy gorda y el cuerpo es pequeño. O si vemos a una persona demasiado alta, la cabeza queda demasiado pequeña. Pero si no nos fijamos en eso, es porque es correcto. De 7 a 8 veces. Estas columnas tienen 7 veces y media. 7 veces y media no la cabeza, sino el diámetro. Es decir, el diámetro... Si nosotros medimos la columna y hallamos el diámetro y multiplicamos ese diámetro por 7,5, nos da la altura general de la columna. Lo he comprobado, matemáticamente comprobado. 13,55 metros mide. 13 metros 55 metros, que es la proporción adecuada para esto. No son 7. 7 es demasiado chaparro. 7,5, con lo cual es más elegante. No son 8, que si fueran 8 ya era demasiado larga. Entonces, las proporciones son las correctas. La verdad es que son tan elegantes que ya el mismo historiador de la arquitectura, Fernando Chueca, refiriéndose a ellas, dice de las columnas, son impresionantes y admirablemente dibujadas, un poco al estilo de Machuca. Machuca es un arquitecto, que es el arquitecto del siglo XVI que hace el Palacio de Carlos V de Granada. Machuca, junto con Siloé y con Berruguete, los tres, Machuca, Berruguete y Siloé, son los que don Manuel Gómez Moreno es uno de los sabios que ha tenido España, pero como a los sabios se le valora, a los futbolistas se le valora mucho, pero un sabio de verdad, un intelectual de verdad, don Manuel Gómez Moreno, este hombre que se murió a los 101 años, y a los 100 años fue capaz de traducir todavía una frase en ibero, en lengua ibérica, un sabio académico de la historia, académico de la lengua, académico de Bellas Artes. Pues este es el que escribió un libro que se llama Las Águilas del Renacimiento Español. Las Águilas del Renacimiento Español, es decir, aquellos 3 artistas que elevaron al máximo el arte del Renacimiento fueron Machuca, Diego de Siloé y Berruguete. Alonso Berruguete como escultor, Siloé como arquitecto y Machuca también como arquitecto. Entonces, y Bartolomé Ordóñez, que se me olvidaba, Bartolomé Ordóñez, que es otro escultor. Entonces, esos artistas son las águilas del Renacimiento español. Y entonces, precisamente, curiosamente, estas columnas se están comparando con Machuca. Ha intervenido Diego de Siloé. Estamos, pues, ante unas obras que las contemplamos y son verdaderamente perfectas. Yo les aconsejo alguna vez que vayan a misa, no le hagan caso al cura y entonces se pongan a mirar simplemente las columnas, a mirarlas
de analizarlas de arriba abajo. Y búsquele defectos. Hay que buscar. Yo muchas veces digo, voy a buscarle un defecto. No lo tiene. Son perfectas. Tiene un defecto, pero es un defecto que es una licencia. Es una licencia poética, por así decirlo. Las licencias poéticas existen, porque ya hasta los griegos, hasta el Partenón tiene defectos intencionados. El Partenón tiene defectos intencionados, distancias entre columnas no son correctas, son aparentemente incorrectas, pero son correctas, visualmente correctas, porque lo que se pretende es que sean visualmente correctas, y estas son visualmente correctas. Son correctas en todo, en las proporciones, en la altura, en el volumen, y la incorrección dice, ¿dónde está la incorrección? La incorrección está aquí. La incorrección está aquí porque tenemos este es el plinto y esta parte es la basa. La basa de orden jónico tiene dos toros. Este es un toro, se llama así, toro. Este es un toro y este es el otro toro. Y entre medias una escocia, que es la forma cóncava. Pero aquí, entre los dos toros, hay también otra moldura. Esa otra moldura. Esa es pero está colocada intencionadamente. Está colocada intencionadamente porque, la vemos aquí mejor, porque en lugar de utilizar una basa de orden jónico, lo que ha hecho ha sido utilizar una basa de orden corintio o compuesto, pero lo ha hecho intencionadamente. Este dibujo que hay ahí, esto está sacado del Vignola. Vignola es un teórico de la arquitectura del siglo XVI, que escribió el tratado de los órdenes. Entonces ese dibujo está sacado del Vignola. Y entonces si se fijan en el dibujo de arriba, reproduce exactamente la forma que hay aquí. Pero es que lo de arriba no es de una columna de orden jónico, es de una columna de orden compuesto o corintio. Entonces la base lo que tiene son una base corintia para darle más estabilidad, darle más grandeza, más solemnidad. Y lo ha conseguido. Bueno, y lo ha conseguido sin problema. Entonces, si nos volvemos para atrás, nos fijamos ahora en el fuste. El fuste es perfecto. De hecho, como toda columna clásica, tiene un engrosamiento. Un engrosamiento que no se ve. Es decir, digamos, tiene una barriga. Si la columna fuera recta, sería fea. Tiene que tener un cierto engrosamiento casi imperceptible, que eso se llama el éntasis. Entonces las columnas tienen su éntasis correcto. Es tan perfecto que no se ve. Pero si no estuviera, veríamos la columna fatal. Luego, en el tercio inferior están estos elementos de aquí, que son los junquillos, que llegan todos a la misma altura. Vandelvira, que es otro de los grandes arquitectos del Renacimiento y nuestro medio paisano, porque Vandelvira era de Alcaraz, pues Vandelvira tiene una cosa que es que los junquillos lo que hace es hacerlos a distinta altura, por su gracia especial. Y la verdad es que visualmente quedan feos. Entonces, en lugar de aquí, que están todos a la misma altura, Vandelvira lo que hace es, y lo vandelviresco es ponerlos a la distinta altura. Es una gracieta que hizo, pero no es una cosa feliz. Entonces, el fuste es perfecto. Los junquillos son perfectos. Y el capitel es perfecto. Además, esta foto perfecta. El capitel es perfecto. No tiene desperdicio. Ya digo, más pegas no tiene. La única pega es esa imperfección intencionada de la base, que no es no es tal problema, sino que es una licencia. Entonces, aquí estamos, pues, hablando de arquitectura como un ejemplo perfecto dentro del patrimonio histórico-artístico de Albacete, el ejemplo perfecto de la arquitectura, las columnas. No hay otro edificio. Porque pensamos, no, es que el pasaje de Lodares
sí, está muy bien, muy atractivo, muy turístico, todo lo que quieras, pero racionalmente, vale, para pasar, es para pasar, por eso se llama pasaje. Está muy... Luego hay otro edificio, como obra arquitectónica, hay una obra arquitectónica fundamental en Albacete, que es la feria. ¿Quién es la feria? En Albacete es que aquí en la feria nos llenamos todos de feria. Pero la feria es un edificio soberbio, de 1783, pero terriblemente maltratado por todos, por los albaceteños los primeros y por el ayuntamiento después. El edificio de la feria está destrozado. Está destrozado. Primero hubo un alcalde que se le ocurrió la felicísima idea de hundirle la portada y hacer una portada que parece la entrada de un cementerio. Horrible. Y se hundió una portada del siglo XVIII que era la suya. Luego, hubo en los años 40, esto pedía poco, vamos a hacerla más grande. Le hicieron más grande y la terminaron de jorobar. ¿No? El cuarto anillo, no sé cuánto. Jorobarlo. Y luego tiene otra parte preciosísima, que es el círculo interior. El círculo interior es una plaza circular. Una plaza circular que el Ayuntamiento de Albacete, y aprovecho que hay aquí un concejal para darle un sartenazo, es una plaza circular con soportales, que era con soportales. Cuando en el siglo XVIII se hizo, los que hoy había unas columnas que actualmente son de hierro, son de hierro en el siglo XIX, pero originariamente eran pies derechos de madera, entonces columna, soportes de madera, pero esos soportes de madera en el siglo XIX, como eran de madera, estaban feos y los sustituyeron por unos de hierro, o bien de hierro, pero estaban los soportales. Los soportales crean una galería interior para pasearse, como ocurre en las plazas. Pero aquí el ayuntamiento ha consentido que las tiendas para vender miguelitos y tomar cerveza se vayan hacia afuera y pongan las persianas hasta los pilares, con lo cual los soportales han desaparecido. Ya no existen soportales. Y luego, por si fuera poco, otra cosa bellísima que tiene la feria, que es el templete que es de 1912, es de Daniel Rubio, una cosa modernista, es un disparate. Ahí eso es para que toque la banda de música y nada más, y no para que haya la megafonía que va a saltar aquello un disparate. Eso es una barbaridad, eso no se podía consentir. Tiene que tocar la banda de música y pasodobles y ya está, nada más. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo correcto. El chimpún y la música estruendosa no es lo correcto. Y cerrar por arriba con esos toldos, esas cosas, y si hay sol, pues bendito sea el sol, que nos calienta. Pero ponerle el sol toldos y cerrarlos, no. Entonces la plaza circular ya no es plaza circular, es un disparate. Entonces estamos hablando de arquitectura. En el siglo XVIII, al poco de hacerse, hay un viajero ilustrado que se llama Cornide. Cornide es uno de esos ilustrados de finales del siglo XVIII que se recorría España y luego escribía cosas. Pues Cornide, que era un gallego, precisamente es famoso Cornide por la casa que tenía, que era una casa que luego la familia de Franco se quedó con ella. La casa Cornide se llama. Bueno, pues Cornide es un ilustrado, de esos de peluca, como Dios manda, y que viene a Albacete recién terminada la plaza esa. Y se queda admirado de la maravilla que era una plaza circular para el comercio. Esa plaza circular ya no existe porque no existen los soportales. Así que, señor concejal, que desaparezcan inmediatamente y que se recupere el espacio público que quedaba entre las tiendas y las columnas, que es para andar. Y no que se ocupe el espacio público y se privatice, porque ahí lo que se ha hecho ha sido privatizar lo público. Yo es que soy muy, muy jodón y entonces, y molesto, yo soy molesto. Yo pertenecía a la Comisión de Patrimonio hasta que me echaron por molesto. Hay que ser molesto, hay que molestar y decir las cosas son como son. Entonces, Cornide en el siglo XVIII quedó admirado y hay los viajes de Cornide que hace y pasa por Albacete, lo que le llama la atención es la feria. Entonces, tenemos una obra de nuestro patrimonio importante que es la feria, el edificio de la feria. Pero ya digo, maltratado por los propios albaceteños,
maltratado por las propias autoridades y ahí está, que no es la Puerta de Alcalá. Entonces, hemos hablado de la arquitectura. La arquitectura del 16, las columnas soberbias, no hay otras. He citado el pasaje de Pasada y he citado la feria como una obra arquitectónica de primer orden, que hay que respetar, que hay que mantener, que no es de portada la portada es neomudéjar manchego, como dijo el alcalde que la construyó. Un disparate. Hundió aquella portada del siglo XVIII, aunque yo me puse en otro momento latoso y conseguí que se hiciera la reproducción. Entonces, las tres obras emblemáticas de la arquitectura de Albacete es las columnas, el pasaje, que acaba de cumplir 100 años, y la feria. Una del siglo XVI, otra del siglo XX, el pasaje, y la feria del siglo XVIII. Y ahora vamos a hablar de la escultura. Vamos a hablar de la escultura porque la escultura, la verdad es que en Albacete lamentablemente tenemos poca escultura. Tenemos poca escultura. En otras ciudades pues hay grandes retablos en las iglesias. Aquí también, bueno, el retablo de la Virgen de los Llanos pues es un retablo que es del siglo XVI, es una obra arquitectónico-escultórica, bueno, que probablemente también era de Jerónimo Quijano, pero bueno. Pero la obra escultórica para mí más importante que hay, el conjunto escultórico más importante que hay, es una obra privada. Una cosa privada que además precisamente Vicente Carrión hace unos años publicó un libro sobre el Colegio Notarial de Albacete, y en ese colegio notarial pues hay un salón de actos, es una maravilla, una cosa privada, no es público, es privado, pero está, se considera perfecto. En ese colegio notarial, en el salón de actos, hay a derecha e izquierda, aquí lo vemos, estas fotografías me las hizo en su momento Consuelo López para un artículo que publiqué yo después. Conmigo firmó también Godofredo, pero quien hizo el artículo fui yo. Entonces, hay unos relieves a derecha e izquierda que son de un escultor que vivió en Albacete que se llamaba Ignacio Pinazo. Ignacio Pinazo, muchos de ustedes a lo mejor lo conocen por el pintor. Ignacio Pinazo es un pintor valenciano, coetáneo de Sorolla. Pinazo y Sorolla son los dos grandes pintores valencianos. Pues bien, el hijo de Ignacio Pinazo, que también se llamaba Ignacio Pinazo Martínez, me parece que era, Camarlench es el padre. Y el que vivió aquí, Ignacio Pinazo, llegó aquí a Albacete en el año 1917. Llegó aquí en 1917 como profesor de dibujo de la Escuela de Magisterio. Albacete es una ciudad pequeña, humilde, discreta, pero en ese periodo que hay, en el que llamamos de entreguerras, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda, el periodo de entreguerras, los años 20, Albacete tuvo una cierta efervescencia cultural y artística, en la época en la que se diseña toda la calle ancha, en la época de Julio Carrilero, el arquitecto, en la época que se hace el pasaje, en la época que se hace el colegio notarial. Pues bien, en esa época, el profesor de dibujo que había en la Escuela de Magisterio, que vino aquí por oposición, era Ignacio Pinazo. Ignacio Pinazo era un intelectual, realmente, y además influyó mucho en la sociedad de Albacete de la época, se reunió con la gente más culta de aquí, debían ser 3 o 4, el resto no. Se reunió con esa gente e incluso él mismo, cuando llega aquí a Albacete, puso su casa en un bajo que había en el Altozano, en la plaza del Altozano, un poco en la zona esa donde está la caja de ahorros o por ahí, debió tener su
debió tener su casa, y desde allí él organizó incluso exposiciones de escultura, exposiciones de pintura y reuniones con intelectuales. Además, Ignacio Pinazo era muy aficionado a la música. Y aquí se encontró en aquel momento, en ese Albacete de ese momento anterior a la guerra civil, se encuentra con gente culta, y una persona que la profesora de música que había en aquel momento era Carmen Ibáñez, musicóloga, y que investigaba la música folclórica de aquí, que eso no fue después la sección femenina ni mucho menos, fue mucho antes. Entonces, ella era la profesora de música, el profesor de dibujo era, fíjate, asignaturas que parecían secundarias, dibujo, música, personas serias, y luego además se juntaba también con otra persona que se llama don Pedro Castiaro. Pedro Castiaro era el catedrático de historia del instituto. Don Pedro Castiaro era una persona también culta, se reunía con él, y entre ellos, y otra persona que por lo visto también era un poco rara, pero una persona muy seria, que era el que fundó en el año 1927 el Museo de Albacete, don Joaquín Sánchez Jiménez. Don Joaquín Sánchez Jiménez era también profesor del instituto, pero era un interino del instituto, porque es lo que era empleado de telégrafos y de correos. Fue el que puso en marcha los estudios de arqueología en Albacete, el que empezó a hacer los primeros estudios serios de arqueología aquí en Albacete, y fue el que puso en marcha que se pusiera de verdad en Albacete un museo provincial. Teóricamente los museos provinciales tenían que haber nacido en el siglo XIX, pero en Albacete el museo no llegó nunca. La Diputación de Albacete del XIX no tuvo muchas ganas de hacer un museo. Y por fin, don Joaquín Sánchez Jiménez, en la Comisión Provincial de Bellas Artes, junto con Pedro Castiaro y con nuestro escultor, crean esa comisión y se inventa el Museo de Albacete. Entonces, en ese Museo de Albacete se estableció aquí en la Diputación, el Museo Provincial. En todas las provincias había, aquí no había, aquí solamente en el Bajo. Yo recuerdo de pequeño que me escapé de mi casa para ver el Museo de Albacete y que entrabas en la Diputación y a mano derecha, a derecha entrabas y había una habitación misteriosa y allí había 3 habitaciones que era el museo. Entonces don Joaquín Sánchez Jiménez reunió muchas cosas de arqueología, no reunir por reunir, sino de una manera científica y seria. Ignacio Pinazo además hizo otra cosa muy seria, y es que este hombre cedió al museo de manera de depósito muchísimas esculturas que él hacía, las dejaba ahí, de tal manera que cuando este hombre se fue de aquí de Albacete en el año 35, se la llevó. Pero sí dejó aquí el museo una cosa muy importante, y es que Pinazo hizo una cosa. Pinazo, antes de venir a Albacete, a principios del siglo XX, estuvo por América, estuvo en Buenos Aires, estuvo en La Habana, en Nueva York, nada menos, estamos hablando. Y desde allí se volvió, se fue a París, y cuando estaba en París, desde España, desde Madrid, le encargan, se había inventado en Madrid el Museo de Reproducciones Artísticas. Un museo que yo no sé si eso sigue existiendo hoy, el Museo de Reproducciones, en el que se pretendía reunir las piezas escultóricas más importantes de España haciendo vaciados de escayola. Entonces, resulta que cuando este hombre estaba en París, le encarga don José Ramón Mélida era el director de aquel museo, le encarga que dice, hombre, ya que está este hombre en París, que se acerque al Museo del Louvre, así como el que va a quedar, y que consiga la reproducción de la Dama de Elche. Porque hay que tener en cuenta que hoy la Dama de Elche está en el Arqueológico Nacional, pero en aquel momento la Dama de Elche estaba en el Louvre. Y no porque lo hubieran robado los franceses robaron mucho, pero no lo robaron, lo compraron. La compraron porque se la vendieron, porque no la quiso comprar el Estado.
Cuando se descubrió la Dama de Elche a finales del 19, el descubridor pretendió que la comprara el Estado y el Estado dijo que no. Y la compró un anticuario francés y se la llevó a Francia. Y después el anticuario francés se la vendió al Louvre. Y entonces estaba en el Louvre. Pero claro, la Dama de Elche, que es el ejemplo máximo de la escultura ibérica, estaba allí. Entonces, José Ramón Mélida le encarga a Pinazo que haga una reproducción. Claro, estaba metido en una urna de cristal. ¿Cómo sabe la reproducción? Se podía hacer un molde. Consiguió Pinazo tomar las medidas directas e incluso hacer moldes con autorización del Louvre para hacer una reproducción correcta, hacer un molde. Y de ese molde se hizo una escultura, un busto de la Dama de Elche. Pues ese busto de la Dama de Elche está aquí en Albacete. Está aquí en Albacete porque lo donó al Museo de Albacete. No está expuesto. Que yo a veces le decía yo a Rubí, no sé por qué tenéis estas cosas, es que no cabe todo. Pero se podía además está numerada, pues se hicieron varias copias. Entonces, Pinazo regaló al museo recién creado una copia de la Dama de Elche que existe. Está guardada en el almacén. Perfecta. Pero me he ido por las ramas. Lo que yo quiero hablar ahora es de este espacio tan solemne que es el del Salón de Actos. Pero estamos hablando de una situación, digamos, cultural que se dio en Albacete en esos años 20, que luego cuando llegó la guerra se cortó con todo. Donde había personas intelectuales y tal. Entonces, Castiaro se tuvo que ir al extranjero, otros desaparecieron. Pero lo cierto es que en ese momento, de ese periodo de guerra, es cuando, en los años 20, se proyecta el colegio notarial. El colegio notarial tenía un ámbito entonces de carácter regional, pero regional como era la audiencia, territorial, es decir, Murcia, Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Actualmente Murcia no está, Murcia está en su comunidad autónoma y entonces en su lugar está Toledo. Entonces el colegio notarial tenía el ámbito de esa. Por eso ahí incluso, si se fijan, en la vidriera que aparece ahí, arriba se ve el escudo de Albacete y el escudo de Cuenca. Ese es el escudo de Cuenca, pero en el otro lado están el de Ciudad Real y el de Murcia. Entonces, en ese espacio que parece una logia masónica, en ese espacio bellísimo, pues plantea unos relieves escultóricos que son verdaderamente admirables. Es de lo mejorcito, lo mejor que hay en Albacete, ¿eh? Ahí aparecen derecha e izquierda. Entonces hay unos relieves que son de yeso mate, y los vemos. 2 a la derecha y 3 a la izquierda. Estos son los de la izquierda, que representan temas temas del notariado. Entonces, por ejemplo, si no, vamos a pasar uno a uno. En primer lugar, vemos aquí este relieve que representa la manumisión. La manumisión es que un hombre libre, en este caso este señor de aquí, está concediéndole la libertad a una esclava. La esclava es esta, a ver si lo sé colocar esto. Ahí. La esclava está de rodillas y con un palito en la mano, además había en el derecho romano, está así establecido, que le concede la libertad, con unos testigos. Un testigo que es un hombre y una mujer. Y ahí está la libertad, con su antorcha, con sus alas, que se está extendiendo, y la libertad es la que le está dando a esta figura. Son figuras absolutamente clásicas. Son clásicas, pero matizadas por un posmodernismo. El modernismo es el movimiento artístico que se da en España, en Europa, desde finales del 19 hasta
hasta los principios de los años 15 por ahí. Y luego, después de ese modernismo viene un periodo que es el periodo Déco, el Art Déco, que el Art Déco se da entre los años 20, los años 30, hasta los años 30. Entonces esto es de ese momento. Esto es Déco, realmente es Déco. Además todas las piezas están firmadas. En el ángulo inferior izquierdo, si se fijan ahí, en el ángulo inferior izquierdo está firmado Pinazo. Aquí vemos otro de los relieves de la derecha. Esto es la guerra y la paz. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo ha hecho la guerra y la paz? Aquí hay dos soldados aparentemente helénicos, luchando, y entonces aquí preside la figura de la diosa Atenea, diosa de la paz justa y de la sabiduría, que está presente, y como consecuencia de la paz que llega después de la guerra, abajo está sentada la abundancia. Y una figura femenina con una cornucopia, entonces la abundancia. Entonces, está dando fe la diosa Atenea o diosa Minerva, está dando fe de esa lucha y las consecuencias de la lucha, que es la paz. Entonces, aquí vemos ese conjunto de uno y otro, incluso en los escudos que llegan esos soldados, esos guerreros, uno es la diosa. Yo muchas veces he mirado y he visto que representan los aqueos y los troyanos, la guerra de Troya. Pues sí, pudiera ser. Los aqueos sería el de la derecha, los griegos, y el troyano, el carnero ese que tiene en el escudo, y al final la paz. Y luego llama la atención, por ejemplo, en la elegancia que tiene la figura femenina que está ahí. Está en un escorzo, en una posición dificilísima. Pictóricamente es dificilísimo hacer eso. Está de frente con la pierna en una posición muy rara y se está viendo de frente. Entonces, y luego, cuando eso, el equilibrio que supone la figura de la diosa Atenea con su casco. Y luego, consecuencia de ello, ya digo, la abundancia. Aquí hay otro de los relieves que es la elocuencia, la oratoria. Entonces, aquí aparecen un personaje que es el de la izquierda, que está en actitud de hablar. Y según la tradición helénica, en los discursos, había hasta un flautista que daba el tono para empezar a hablar, porque cuando los grandes oradores hablaban, no hablaban como estoy hablando yo, sino que hablaban cantando. O sea, como a veces en la Iglesia ha mantenido un poco esa musicalidad a la hora de un recitativo, empieza a dar una modalidad para explicar algo. Entonces, ahí está ese jovencito que está con la doble flauta, el doble aulos, tocando la flauta, dando la melodía, y está hablando el otro. Entonces, la figura del centro es el argumento de lo que está diciendo, y las otras figuras son el inicio de la oratoria sería la de la izquierda, el desarrollo, la figura del centro, y las consecuencias, la figura de la derecha. Esa es la razón. Entonces, estamos hablando del derecho romano, estamos hablando del poder de la palabra, y entonces la palabra es fe, la palabra es razón, y la palabra es testimonio, que es lo que hacen los notarios, dar testimonio. Aquí tenemos una figura, a mí me gusta especialmente. Realmente esto es el cortejo fúnebre. ¿Qué hacen los notarios muchas veces? Un testamento. O sea, dan fe de un testamento. Entonces, aquí hay una procesión, entonces aquí una figura a la derecha que tiene una lámpara en la mano apagada, se ha muerto alguien. Y la otra figura femenina de abajo está extendiendo una guirnalda ante una sepultura. Y ahí están llevando la ofrenda al difunto, que no se ve. Esto es un testamento. Una cosa importante dentro del notariado. Además, si nos fijamos en estas figuras, tiene un ritmo
pausado, que está un poco, recuerda un poco la procesión de las Panateneas. La procesión de las Panateneas del Partenón van caminando pausadamente, majestáticamente, que es como están ahí. Entonces, aquí Pinazo se ha inspirado en ellos. Sin embargo, aunque tiene los perfiles de esas figuras son muy clásicos, sin embargo, tiene luego elementos que son más propios del Déco, del Art Déco. La cabeza de la figura de la derecha con ese pelo, que parece estar ahí irracional, es muy Déco. Aquí tenemos otra escena que es esto es el matrimonio. Entonces hay una cosa todavía hay los notarios hoy casan también. Los matrimonios se pueden hacer ante notario. Entonces es lo que se representa aquí. Entonces en una unión conyugal lo que había que hacer en la antigüedad es hacer una ofrenda de un pan. Entonces lo que está haciendo esta mujer es llevar la ofrenda de un pan de trigo que la recibe este personaje y ahí están. Entonces aquí hay una especie de sacerdote que está como bendiciendo la unión entre un hombre y una mujer que están ahí, y el otro es un tipo de trigo especial, el que se hacía en las ofrendas. Y eso es lo que aparece. Y luego la figura de la derecha, el plegado que tiene la figura de la derecha es muy cercano a los paños mojados del arte griego. Bueno, y como decía, Pinazo no solamente se limitó a hacer esto, además lo hizo de una manera muy interesante, porque lo que hizo fue hacerlo en relieve y se inspiró en una cosa que no es habitual. En el siglo XVIII, en el neoclasicismo, se crea un tipo de porcelana, de Wandsworth, no sé cómo se llama, una porcelana inglesa, en que los fondos son azules oscuros y los relieves son blancos, para darle más importancia. Entonces él hace lo mismo. Como en el neoclasicismo se hace eso, él en los relieves estos los hace así. Los fondos son azul oscuro, son mate, oscuro, este además está picado, y todo de azul. Mientras que la figura de los relieves son de yeso blanco, mate. Entonces se consigue eso. Y está inspirado pues en ese tipo de porcelana inglesa del siglo XVIII, que fue muy propio del neoclasicismo. Y como decía, Pinazo no solamente se limitó a hacer estos relieves, también hizo, voy a ver si aquí, también hizo la gran estatua de la fe que aparece ahí arriba. Los notarios dan fe, dan testimonio de algo leal. Yo voy al notario y le digo, mire usted, yo vengo a decirle que soy el patriarca de Constantinopla. Y va el notario y dice, Luis Guillermo García Saúco se pone ante mí y dice que esto. No quiere decir que sea verdad, está dando fe de lo que estoy diciendo, pero nada más. Bueno, pues la fe es la encarnación y el concepto de su profesión. Por eso dice, nihil prius fides, nada más que la fe. No hacemos nada más que dar fe. No hacemos nada nuevo. Damos fe de lo que hay. Entonces, arriba la estatua que aparece, la estatua de la fe. Por eso la fe se representa con los ojos tapados. Esa estatua enorme la hace también Pinazo, pero hizo un modelo previo. Que es este, que se hace en bronce, que se conserva también en el Colegio Notarial. Entonces, muy clásico, la espada, los ojos tapados. Entonces, de ese modelo es el que luego se hace de piedra arriba, que no sé si se acordarán que hace unos años la cabeza de la fe perdió la fe directamente en el notariado y se cayó la cabeza a la calle una noche. De hecho, la cabeza se recuperó y está la cabeza en el vestíbulo del colegio. Se hizo luego una reproducción y se puso en su sitio. Pero, entonces, en este caso se hizo después de bronce y abajo con la inscripción propia del notariado, nihil prius fide, nada más que la fe. Entonces, para mí, el conjunto escultórico más importante que hay en Albacete son
esos relieves del colegio notarial, del mismo modo que hemos dicho antes la arquitectura con los ejemplos, aquí los relieves del colegio notarial de Ignacio Pinazo. Un personaje que debería ser reconocido más en esta ciudad. Además, Pinazo en su momento hizo muchas cosas por Albacete, pero como aquí se borra todo, hizo, por ejemplo, un crucificado, el Cristo de la Misericordia, que estaba en la Casa de Misericordia, pero en la guerra en el año 36 lo quemaron. Hizo también una Virgen de los Llanos que a la gente no le gustó nada porque fue demasiado moderna para la época, y la que estuvo en la iglesia en la Purísima, que también desapareció. Pero afortunadamente existe una réplica suya que estaba en el museo y que Vicente ha conseguido que venga al Museo de la Virgen de los Llanos, al centro de la Virgen de los Llanos. Entonces, esa escultura de la Virgen de los Llanos también la hizo por aquí. Entonces, Pinazo tiene un ambiente social importante, hizo cosas, se relacionó con ciertas familias de aquí de Albacete, con la familia Gotor, por ejemplo, al que le hizo el busto de don Antonio Gotor, que fue hijo predilecto de Albacete y que hoy sigue estando el busto puesto en la fachada de lo que fue su casa, aunque la casa la hundieron y lo volvieron a colocar muy mal, pero lo volvieron a colocar ahí, porque la casa que hundieron tenía una cosa de mármol, una cosa, pero lo volvieron a colocar. Y le hizo un retrato a don Antonio Gotor. Ese personaje era un político conservador de la época de Alfonso XIII y además se relacionó también con otro intelectual que hubo con el hijo de don Antonio Gotor, con don Matías Gotor, que era también un intelectual de aquí, se relacionó con aquella gente y entonces ese personaje, Ignacio Pinazo, es un personaje importante de ese Albacete que quiso ser y que lamentablemente después, como consecuencia de la guerra civil y de todo lo que vino después, pues se cortó. Y hasta prácticamente que se recupera la democracia, España, Albacete no ha empezado a tener conciencia de situación cultural seria, porque vino una pertinaz sequía en aquel momento, pero ya digo, en esos años 20, en ese periodo de entreguerras, es la época dorada de la gran construcción del pasaje, del colegio notarial, de la calle ancha. Luego, ya después, eso se cortó. La última gran obra que se hizo en ese momento fue el Cine Capitol, que también lo hundieron, como no, y la Casa de Gorburo, que eso es deco. Eso son cosas con las que se cierra el periodo, eso ya es de los años 30. Después ya prácticamente no hay nada. Después lo que hay, a lo mejor a veces va para olvidarlo. Entonces, hemos hablado de arquitectura, de escultura, y ahora nos toca hablar de pintura. Nos toca hablar de pintura, y la verdad es que pintura en Albacete, pues hasta cuando hace unos meses me plantearon, oye, ¿quieres dar una conferencia sobre esto? Entonces pensé yo, pues sí, voy a hablar de las pinturas que hay en la sacristía de la catedral, que entonces estaban todavía sin restaurar. Entonces estaban así. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad ya de entrar en la sacristía de la catedral. Resulta que allí en la sacristía de la catedral existen 5 enormes pinturas a la grisalla. La grisalla es una técnica pictórica en la que solamente se utiliza el blanco, el negro y el gris. De ahí el nombre de grisalla. Griselle, la palabra francesa. Y entonces no es una pintura de colores, sino así. Lo que pasa es que esa pintura tenía repintes y más repintes, barnices y más barnices, varias capas de barniz, y estaban así como la ven. No se veía casi. Yo tuve la oportunidad hace años de estudiarlas detenidamente y de hecho publiqué un pequeño libro sobre las grisallas y en la que yo estaba diciendo continuamente, hay que restaurarlas. Pero claro, los curas no se van a gastar un duro en restaurar. A ver si se consigue. Y al final se consiguió que en los acuerdos que hace la Junta con la Iglesia Católica, que se metiera en esos acuerdos, que no se vaya todo para Toledo, que Toledo ya bastante tiene con ser Toledo, que se hiciera algo para Albacete. Entonces se consiguió que se metiera el proyecto de restauración de esas grisallas para aquí. El
problema es que se había que hacerla dentro de un año, dentro del mismo año, el año que acaba de pasar. La resolución fue en julio, con lo cual los restauradores tuvieron que correr muchísimo. Pero por fin empezaron la restauración y eso que ven ahí tan oscuro y tan feo, está ahora sí. Lo único que han hecho ha sido limpiar, lo que hará un buen ojo de jabón, lo que hará la limpieza. Lo que han hecho ha sido limpieza, porque afortunadamente se conservan bastante bien, pero muy bien. Y este es el conjunto pictórico más importante que hay en Albacete. Importantísimo. No lo conoce nadie. Hoy es de difícil acceso, porque claro, está en la sacristía. No lo pueden sacar de ahí y sacarlas a un museo. Están ahí y no se van a arrancar la pared. Son 5 espectaculares y soberbias. Yo las estuve buscando en su momento posible autoría, me repasé los libros de fábrica, me repasé los protocolos notariales, los que corresponden de esa época, que no son todos, a ver si encontraba el autor. Los libros de fábrica son los libros de contabilidad. Entonces, los libros de contabilidad de San Juan terminan en el año 1583. Y hay algunas notas ahí, pero no cita para nada. Porque tenía que aparecer el pago. Esto debió, porque además el pintor que estuvo aquí no tuvo que venir y pintarlos ahí directamente. No fue una cosa que se encargara y que luego se trajera. Aquí el pintor tuvo que estar ahí directamente. Y entonces no aparece nada. No aparece ningún documento. Entonces la única forma es, cuando estaban restaurando, pues por fin, en un rincón, apareció eso. Me acuerdo que cuando apareció el restaurador y el cura, me llamaron por teléfono, diciendo ¡tachán! Así, diciendo, que apareció una fecha, ven. 1580. Yo resulta que, claro, como los libros de fábrica terminaban en el 83, yo dije, pues son posteriores al 83. Pero tienen que ser anteriores al 97, porque en el 97 es cuando se hace el plano completo y ya estarían hechos. Pero no, 1580. Ahí está la fecha. Más clara no puede ser. 1580. Estuvimos buscando por otros rincones. A ver si aparece aquí la firma. Firma no hay. Pero ahí está la firma, la fecha, 1580. Estilísticamente, vamos a volver para atrás. Vamos a ver. Estilísticamente son 5 grandes pinturas que tiene, cada una de ellas mide 3,5 metros, que cada una de ellas, desde la altura de la cajonería de la sacristía hasta el techo, son 3,5 metros. Que me acuerdo yo cuando las medí, que con una caña me subí encima de la cajonería a ver hasta dónde llega con el metro, para medir la altura. 3,5 metros tiene. En el centro representa el Calvario, a la derecha se representa la predicación del Bautista, luego a la izquierda la entrega de las llaves, luego otras más grandes, a derecha e izquierda. A la de la derecha, según vemos ahí, es la Magdalena ungiendo los pies a Cristo, y la de la izquierda, que es para mí la mejor, que es un espectáculo, es la conversión de San Pablo. Son 5 pinturas y no tiene nada que ver una con la otra. ¿Qué tiene que ver? Yo en esto voy dando vueltas a ver qué significado tiene esto. Porque esto no, las cosas en el siglo XVI es lo mismo que cuando hemos puesto los relieves de Pinazo. No, hay que buscarle un significado, el por qué. Y lógicamente aquí no van a poner una cosa del notariado, aquí tienen que poner una cosa eclesiástica de peso. Entonces, yo he lucubrado que esto se hace después del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue el gran aldabonazo frente al gran problema que sufrió el Occidente con la aparición del protestantismo. Además, había demasiada permisividad en muchas cosas.
los curas tenían a sus amigas, hasta el mismísimo Papa tenía hijos. Un disparate lo que había. Entonces hubo que poner orden. Había que poner orden por todos lados. Hace falta orden. Entonces, efectivamente, aquí lo que hay es poner orden. Y hay que encarrilarlos. Hay que encarrilar a la Grey. Entonces hay que encarrilarlos y entonces una primera cosa importante es la confesión. La importancia que tiene para el creyente la confesión. Entonces, el Concilio de Trento da una especial importancia al papel de la confesión. Y por ejemplo, que digo yo, San Ignacio de Loyola, con su obra importantísima, los ejercicios espirituales, da una especial importancia al papel de la confesión y el perdón de los pecados. Es esto. La confesión, el perdón de los pecados, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia, que era lo que se decía. Eso es lo que hay. Entonces, si nos fijamos en el primero de los paneles, este es. Y además tienen arriba una inscripción en latín. Ahí dice: Pater in manus tuas commendo spiritum meum. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, es el momento en que Jesucristo muere en la cruz. Entonces, ahí está Cristo en la cruz, el Calvario, la Virgen a los pies, San Juan y la calavera abajo. Es decir, está el momento de la redención de los pecados. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hay que tener en cuenta varias cosas. Estamos en el 16, estamos en la villa de Albacete. En la villa de Albacete habían llegado también muchos moriscos procedentes de Granada, y la población morisca, e incluso se habían dado, según hay una publicación por ahí, habían dado casos de protestantismo. Hay hasta un soldado protestante que empezaba en la Plaza Mayor, estuvo diciendo disparates, pero disparates, que tuvo que irse porque si no se lo cargaban. Casos aislados de protestantismo, la heterodoxia. Entonces, pero si aquella muchos se te perdonan los pecados, se te perdonan. Por eso, la escena siguiente es esta: de vox clamantis in deserto, la voz que clama en el desierto. Esta es la voz que clama en el desierto. Ahí está San Juan. San Juan está señalando ahí a los fariseos, hay una legión de gente, le está señalando los pecados, convertiros y tal y cual, porque yo os estoy hablando de la palabra, pero vendrá otro que os bautizará y os limpiará de vuestros pecados. Es la voz, yo soy la voz que clama en el Cordero de Dios, el que viene después. Y entonces, eso es lo que aparece ahí. La predicación del Bautista. No hay que olvidar también que la parroquia de San Juan estaba dedicada a San Juan y está dedicada a San Juan. Y no ha puesto el momento del bautismo, sino la predicación. Esto es. Y el siguiente es una escena curiosísima, pictóricamente soberbia. Ahí se representa María Magdalena a los pies de Jesucristo. Magdalena era una mujer un poco ligera de cascos y entonces resulta que Jesucristo lo invitaron a casa de un fariseo, de Simón. Simón el fariseo, que nosotros somos muy buenos, muy listos y muy piadosos. Y estoy aquí comiendo, me han invitado a comer y estoy aquí comiendo. Ahí está comiendo. Y en ese momento llega esta señorita y se pone a sus pies pidiéndole, y le echa perfume en los pies y con su pelo le seca y claro, ya están diciendo, no me digas, pero es que este es tan listo que es y tan bueno, y aquí con esta pelandrusca que está aquí, ¿pero esto qué es? Entonces ahí están señalando, pero es la pecadora que acude al perdonor de sus pecados. Y entonces por eso la inscripción que pone arriba, remituntur ei peccata multa quoniam dilixisti multum, porque amó mucho, le fueron perdonados sus pecados. Es decir, ella amó mucho, claro, no iba a amar, amó mucho y se le perdonaron sus pecados, por eso, simplemente. Frente a los otros que decían, miren nosotros los religiosos que somos y los buenos que somos. Entonces, ese es el momento, en la pecadora que acude a Cristo, que lo perdona, y entonces esa es la escena en un espacio arquitectónico soberbio, porque ahí, si nos fijamos, hay una mesa
están sentados, están alrededor de la mesa, incluso da sensación de profundidad. Un sirviente que se levanta un cortinaje y saca unas viandas para comer, el otro que saca una copa por el otro lado, y luego detrás que hay una ventana. O sea, da sensación de profundidad, da una lejanía. Hay que tener en cuenta que estamos, ya digo, 3,5 metros de alto por otros tantos de ancho. Esto es enorme. Y luego tiene un enmarcamiento arquitectónico, que son unos balaustres, que son lo que vemos aquí a derecha e izquierda. Esos balaustres estrangulados, que son una decoración propia del Renacimiento, que crean como una especie de arquitectura a través de la cual una ventana, que es donde está pasando eso. Entonces, es la pecadora que acude a que se le perdonen los pecados. Y la siguiente es esta. La siguiente es esta escena, que es, para mí, la mejor de todas. Esta es un conjunto soberbio donde aparece la conversión de San Pablo. San Pablo es el último apóstol, es el otro apóstol, el que no había sido discípulo. San Pablo había sido incluso perseguidor de los primeros cristianos. San Pablo es incluso el personaje que persigue, incluso en el martirio de San Esteban, interviene indirectamente en la lapidación, incluso se va hasta Damasco a perseguir a otros cristianos. Se supone que monta a caballo. Y en el camino hacia Damasco, el cielo se abre y Jesucristo aparece. Y una inscripción dice: Durum est tibi contra stimulum calcitrare. Es duro para ti dar coces contra el aguijón. ¿Eso qué quiere decir? Por mucho que yo me esfuerce, tú vas a caer del caballo. Vas a entrar en razón. Es decir, por mucho que me persigas, al final vas a reconocer la verdad. Y es lo que ocurre aquí. Aquí es Cristo el que sale hacia el pecador, mientras que en el otro era la pecadora la que acude a Cristo. Aquí es Cristo el que sale hacia el pecador y lo convierte y cae del caballo. La representación de la conversión de San Pablo caído del caballo es hábito. No, en las Sagradas Escrituras no aparece que fuera a montar caballo, pero se supone que si iba de viaje lejos iría a caballo. Y entonces es lo que aparece ahí. Y ahí está el caballo encabritado ante la figura de arriba. ¿Qué es esa? La figura de Cristo que aparece en el cielo, ya resucitado, con la cruz y los ángeles. Y entonces ante tanta luz se caen. Incluso San Pablo pierde la vista, según los hechos de los apóstoles. Pierde la vista, se queda ciego. Ya cuando llega a Damasco es cuando recupera la vista, recupera la visión, digamos, entra en la verdad. Esa es la quinta de las, mejor dicho, la cuarta de la serie de pinturas. Porque la quinta es esta. La quinta de las pinturas es esta, que es la entrega de las llaves de Cristo a San Pedro. Es decir, debo ir terminando. Entonces, aquí, en esta escena, lo que es San Pedro entregándole, mejor dicho, Cristo le está entregando las llaves a San Pedro y le está dando la potestad de cerrar y de abrir. Tibi dabo claves regni celorum. Yo te daré la llave, con lo cual le está dando la potestad de perdonar los pecados, pero también está haciendo otra cosa. Está dando la supremacía del papado sobre la Iglesia. En ese momento que se ponía tan en duda, y Trento lo ponía en su sitio. El Papa es el que manda, no Lutero y sus seguidores. Entonces, esta es la última escena. Y ya, pues como son las 8, vamos a terminar, aunque yo quiero poner aquí una cosa más, y es esa pieza de orfebrería que es la custodia del Corpus de aquí de Albacete, que curiosamente es de las mismas fechas que la Crisallas, de 1580. Y es de las pocas cosas serias que conserva Albacete. Y ya simplemente, y esos son los relieves que tiene, soberbios, las fotografías son soberbias, con escenas de prefiguración de la Eucaristía. Pensemos que esas figuritas son así, ¿eh? Entonces son figuras de los apóstoles, de los profetas,
San Bartolomé, San Juan. Incluso aquí hay una cosa muy curiosa, y es que en las esquinas hay una cosa pagana. Ahí hay unas cabezas que son los vientos. Están como soplando, ahuyentando. Ante la Eucaristía están ahuyentando al enemigo. Entonces en las 4 esquinas hay esas cabezas grotescas que están ahuyentando a los enemigos. Y para ahuyentar a todos nos vamos y así se acabó. Entonces, con esto lo dejamos. Muchas gracias. Luis Guillermo García Saúco Beléndez, ahora no me equivoco. Muchísimas gracias por la clase tan magistral que nos ha hecho de patrimonio y arte en nuestra ciudad. Yo creo que todos los presentes, cuando vayamos a escuchar una próxima misa en la catedral, vamos a hacer más caso, vamos a estar más pendientes de las columnas que del sacerdote que celebre la Eucaristía. No sé si a él le hará tanta gracia. Le vamos a pedir a nuestro presidente Juanjo que nos acompañe en el escenario, porque le va a hacer entrega de un pequeño detalle para agradecerle que haya querido participar en este ciclo de conferencias de ALUEX. A ver. Mientras se hacen la fotografía, a ustedes agradecerles que otro lunes más hayan hecho que este salón de actos de la Diputación de Albacete estuviera lleno por completo. Regresaremos el lunes que viene con una nueva conferencia con más historia de Albacete, una charla que promete ser muy interesante sobre arte rupestre en la provincia de Albacete, y lo haremos para escuchar a Mauro Hernández Pérez. Gracias por su compañía y buenas noches.